El mundo en Fórmula Noticias, fin de semana. 9 de la mañana con 33 minutos. Sí, el mundo en la mira con Carlos Rajo y el mundo en la mira de Carlos Rajo. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Carlos, ayer hablábamos un poco de Donald Trump, todo lo que está sucediendo alrededor de el presidente electo, que ya en unos días más será el presidente de los Estados Unidos. Y quiero ver si nos ayudas a entender la importancia de los nombramientos. Y en las agendas, ¿cuáles son las agendas que debemos de tener con más claridad la importancia que tiene? Tú ayer un poco nos resaltabas el que va a estar al mando de las Fuerzas Armadas, el ejército más poderoso que tiene este planeta, ya tiene una propuesta para quien sea su cabeza. Pero a ver, ayúdanos un poquitito a sacar de los nombramientos las personalidades que hay detrás de ellas. Mira, Jaime, en general lo que se ha hecho es un equipo de gabinete y otras cosas cercanas al gabinete de gente, como era de esperarse, dura, ¿no? Conservadores en el más estricto sentido de la palabra, algunos típicos republicanos, lo cual ya de entrada es contradictorio debido a las promesas populistas que hizo Donald Trump. Eso en un sentido. Algunos son típicos republicanos, otros son simple y sencillamente millonarios, ¿no? Es decir, los que ha llevado, por ejemplo, al área económica, tanto el secretario del Tesoro como otro, no recuerdo qué cargo, son gente típicas de Wall Street. Pero muy grandes de edad, ¿no, Carlos? Vaya, no tiene ningún impedimento eso, y no es hablar mal de ello, pero sí son gente como 70, 65, 70 años, ¿no? Algunos de ellos, uno de estos dos de Wall Street, no me acuerdo para qué puesto es, pero el principal que se critica mucho, aunque los dos son en la misma tesitura, son gente que te dijera de estos tipos de Wall Street, no es el típico Wall Street, porque el típico Wall Street es o bien un banquero, o bien alguien que el trader que le llaman, el que está vendiendo y comprando acciones, o los grandes fondos de inversión. Estos son tipos que te dijera, por ejemplo, el secretario del Tesoro, es un individuo que se hizo millonario precisamente gracias a la crisis de las hipotecas del 2008. Este es un tipo que compró uno de los bancos que se llamaba IndyMac, un banco que estaba basado en California, y que básicamente tenía su modelo de negocio en el sentido de que le prestaba a todo el mundo, ¿no? A cualquier fulano, aunque no tuviera trabajo ni nada, simplemente ya ves cómo fue la locura esa antes del 2008, que cualquiera podía comprar una casa. Entonces, obviamente, cuando vino la crisis, este banco quebró. Este tipo compra este banco, se lo compra el gobierno, porque el gobierno había rescatado este banco por una nada, por un poco de dinero. Después, cuando lo compran, siguen quitándole casas a un montón de gente que estaba en problemas, porque ya ves, eso fue la crisis, parte de la crisis, cientos de miles de gente, si no es que millones que pierden sus casas porque no podían pagar, ya que la casa valía, por ponerle algo, que habían prestado $400,000, y de pronto la casa solo valía $200,000, ¿no? ¿Cómo pagabas eso? El punto es que este tipo compra ese banco, Jaime, porque el gobierno necesitaba venderlo, se lo dan barato, y después 2 o 3 años lo revende ese banco, ¿no? Por 4 o 5 veces, ¿no? Ahí ganó cientos de millones de dólares. Entonces, eso te da un ejemplo del tipo de gente que ha llegado, que está trayendo Donald Trump. O sea, no sorprende, ¿no? Es un gente conservadora. Luego lleva a una señora millonaria, creo que no me acuerdo, de Michigan, de qué estado, que se ha caracterizado toda su vida hay una pelea brutal en Estados Unidos siempre entre los conservadores y los liberales, en este caso en el campo de la educación. Los liberales dicen, no, hay que fortalecer las escuelas públicas, hay que darle dinero a las escuelas públicas, ahí están los maestros de las escuelas públicas, ahí va todo el mundo, y ahí hay que pasar los recursos estatales. En cambio, para los conservadores lo que tenés que hacer es dar lo que se llama en inglés voucher, que son básicamente cupones, que te dicen, señor Juan Pérez, ¿sabe qué? Yo, Smith, en vez de darle dinero a su escuela pública, lo que le vamos a dar a usted son $10,000 o lo que sea, una cantidad X, para que usted decida a dónde lleva a su hijo. Y con eso, obviamente, nadie va a ir a una escuela pública, todos se van a ir a una escuela privada. Entonces, cosas así. Esta señora es campeona de esa, ¿no? Y ella va a ser la secretaria de Educación.
Entonces, eso te da, insisto, una idea que va a ser una administración sin duda, Jaime, muy conservadora, pero muy conservadora. No hay nadie ahí que ni siquiera sea de centro, ¿no? Todo es gente ultra, si no ultraderecha, totalmente clara en el campo republicano. Oye, Carlos, ¿y hace ruido? Yo me imagino que sí es Trump el que mueve sus redes sociales, en particular su Twitter, porque sí, cada vez que tuitea algo, pues levanta la ceja de más de uno, ¿no? Y en muchas ocasiones tuitea más allá de, sin lo políticamente correcto, pues, lo que piensa, bolas. Ahí va. ¿Esto irá a cambiar a lo largo de su administración, o será un presidente que gobierne así a tuitazos y a lo que piensa y lo primero que se le ocurre? Bueno, dos cosas, Jaime, sobre eso. Uno, el Twitter daría para una conversación más larga sobre el rol de los medios de las redes sociales, y en este caso sobre cuál es lo apropiado o lo inapropiado para que un presidente, en este caso un presidente electo, meta su cuchara en ese tipo. Pero más allá de eso, Jaime, el paréntesis... Pero sí les hace mucho ruido, ¿no, Carlos? No, pero precisamente hablando de esos Twitter, Jaime, hoy precisamente ha sacado varios Twitter que van a levantar pelos en México, porque está señalando que va a penalizar con 35% de tarifas a las compañías que se vayan de Estados Unidos, ¿no? Entonces, te aseguro que esto en pocas horas va a ser tremendo el comentariado en México y en los días que vienen de la semana, porque esto va al corazón de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Yo no he tenido tiempo de digerir todo esto, de pensar en todas las consecuencias, pero la primera lectura que le doy es que no es tan simple que te puedas saltar el Tratado de Libre Comercio y simplemente decir voy a penalizar con 35% de tarifas a la gente. Ponerle el caso de Ford, que según esto que está diciendo, si Ford decide que la planta que tenía en Michigan se la va a llevar mañana a Querétaro, donde sea, él está diciendo ese carro cuando regrese va a tener 35% de tarifas. ¿Te refieres a Entonces, ese? me parece... Without retribution or consequence is grown, there will be a tax on our soon-to-be strong border, 35%. Ya. Sin castigo o consecuencia, Correcto. habrá un impuesto en nuestra frontera, un impuesto fuerte del 35% para las empresas que decidan pues irse, ¿no? Correcto. Entonces, como te digo, en primer lugar, vis a vis México es tremendo, porque no estoy seguro que puedas hacer eso de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, porque no puede intervenir el Estado de una manera tan abierta en ese sentido. Pero ya los especialistas hablarán. Pero además de eso, Jaime, es que te dijera, en primer lugar, es mala política, porque no podés, en estos tiempos de la globalización, no podés decir un tipo de cosas de esa manera. El capitalismo, y no es que sea y me haya convertido de noche a la mañana en un defensor del capitalismo, pero la economía de mercado tiene sus propias reglas y no podés simplemente decir ese tipo de cosas, porque es posible que esa compañía Ford, aun cuando en un principio pareciera que está perjudicando porque 1,000 gentes van a perder su trabajo con esa compañía, a la larga es posible que beneficie a Estados Unidos, porque ese mismo Ford, si entra con el 35%, va a ser muchísimo más caro para el promedio, el US Smith que lo va a comprar en California. Entonces no es tan simple, ese tipo de cosas son cosas complicadísimas y el tipo simplemente las tira así en un Twitter, por cierto, volviendo a la pregunta del Twitter, y sin medir las consecuencias, ¿no? Es decir, esto es gravísimo porque, por supuesto que tiene consecuencias. Este Twitter lo va a escuchar no solo México, sino que lo van a escuchar en todo el mundo, todos los socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Oye, Carlos, hay hasta una amenaza, mira, dice que hay cerca de 50 compañías capaces de moverse entre los estados. No, hay compañías capaces de moverse entre los 50 estados sin impuestos o algunas tarifas que puedan tributarles. Por favor, prevénganse antes de hacer, y en otro tuit, un error que les puede costar muy caro. Estados Unidos está abierto para los negocios. Pero esto es una amenaza, ¿no? No, claro que sí, como te digo, en primer lugar, no podés dictar política económica a través de Twitter, número uno. Número dos, tenés que ver las consecuencias. No es tan simple. El que una compañía mueva trabajos a México o China
aun cuando quizá en efecto sea malo porque pierden trabajos esos. Si yo estuviera en esa fábrica o viviera en esa comunidad, por supuesto que me opondría. Tenéis que ver las consecuencias globales del asunto. No pretendo defender a los que te dijera, a los necios que defienden a capa y espada el Tratado de Libre Comercio y el libre comercio, pero simplemente lo que digo es que debes de ver el paquete completo, debes de analizar todas las consecuencias, porque no es simplemente una pista el problema. Aun cuando parezca que sí está salvando trabajos, es mucho más complicado porque esa compañía cuando o lo va a vender más caro si lo hace en Estados Unidos, o en el caso de que le pongan las tarifas, por supuesto, de ese mismo producto cuando regrese a Estados Unidos, obviamente que va a ser más caro. Entonces, nada de esto es tan simple, nada de esto es blanco y negro, y te repito, yo estoy alarmadísimo, ya no digamos o bien los expertos, o bien los directamente involucrados, o bien los burócratas que se mueven en todo esto, que te van a decir, momento, nosotros pasamos meses estudiando esto para determinar una política, una directriz en este sentido. No me vengan así de noche a la mañana con un Twitter a moverle el piso a todo el mundo que está involucrado en esta cuestión económica, ¿no? Oye, Carlos, y más grave aún, que para quienes pensaban o deseaban, porque ya no se sabe qué decir, que este personaje se iba a moderar una vez ya, pues, terminando la campaña, ganando la elección, acercándose el 20 de enero, pues para dejar de lado toda la incertidumbre que se ha generado y ponerse a gobernar, pues, la potencia que es Estados Unidos, pues nada más lejano que eso. No, claro, y es no solo estos Twitter, sino que, por ejemplo, hace un par de días fue que te dijeron una gira de la victoria que le llaman. Estuvo en Indiana, y no sé si en Cincinnati, en otros lugares, y dio un discurso que te dijera que parecía discurso de campaña, ¿no? Es decir, golpeando a la prensa, golpeando a los perdedores, dándose golpes de pecho de lo que han ganado. Y si te recordás, es una victoria extraña, porque es una victoria en la cual gana, pero Hillary Clinton sacó más de 2.5 millones más de votos que él, ¿no? El 2% más de la elección. Él básicamente gana porque 3 estados que estaban en el lado demócrata se cambiaron, básicamente por estos 3 estados que sumados apenas son 80,000 votos, Jaime, que esa es la diferencia. En Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, en estos 3 estados son los que literalmente le dan el triunfo, y estos 3 estados, te repito, la diferencia de sus votos con los de Clinton apenas llega a los 80,000 votos. Y repito, si pones esto en contexto de que Clinton le saca 2.5 millones más de votos, es una victoria extraña totalmente. Entonces, a lo que voy es que no hay mucho espacio para que andes por la nación dándote golpes de pecho, diciendo, ganamos, los derrotamos, los aplastamos, aquí y allá, somos los campeones, cuando que ha ganado literalmente raspado, básicamente por esos 3 estados industriales, ¿no? Híjole, Carlos, pues qué manera de amanecer el domingo, ¿eh? Nos dejas con una incertidumbre, pero bueno, más allá de la incertidumbre, con una desazón de este personaje. Híjole, pues a ver qué pasa, a ver qué es lo que pasa en temas económicos. Y un poco, Jaime, para, ¿qué te dijera? Para darle pie a los, no quiero sonar agorrero ni poner nubes negras sobre el panorama, perdón, pero los que han hablado que se va a complicar la cosa para México en el terreno económico, ciertamente con este tipo de cosas es de preocuparse. Insisto, las tenés que aterrizar, tenés que traer a los expertos para ver qué dicen, cómo aterrizás esto, porque mi primera lectura es que no es tan simple, que vas a poder aterrizar esto con este tipo de amenazas. El Tratado de Libre Comercio está ahí, existe como documento legal, y no creo que sea tan simple que puedas imponer este tipo de políticas económicas. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Qué bueno, nos pusiste en la agenda algo que aquí en México, al menos ahorita estoy viendo los medios de comunicación, nadie lo trae, ¿eh? Nadie ha repercutido. Acaba de salir, Jaime, recién los Twitter se están conociendo hoy en la mañana. Sí, pero aquí en México nadie de los portales en línea ni nada lo trae, y sí es la nota, sí es la nota económica. Gracias, Carlos, fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Siempre atento, Carlos Rajo,
con esto que también seguramente dará muchísimo de qué hablar a lo largo de la semana. Estos que esperan un Donald Trump moderado, un Donald Trump que ya llegando a la presidencia de Estados Unidos iba a ver hacia otros lados, iba a sentarse, iba a gobernar la potencia más importante que tiene el planeta Tierra en base a lo políticamente correcto. Pues vemos que no. Y lo más importante y lo más reflexivo es ver qué se está haciendo aquí en México. Escuchábamos al presidente de la República el viernes pasado en Guanajuato, todavía decía que si se iba a tocar el tema del Tratado de Libre Comercio era una cuestión de ganar, ese es el espíritu que se tiene, pero con un personaje que quiere ponerle impuestos del 35% para las empresas que decidan salirse, amenazarlas y hacer todos estos cambios que él busca, lo veo muy difícil. Vamos a una pausa, no hay que